Bien. Ya que tenemos eso, ahora vamos a suponer que la corriente 1, si se hace la corriente de entrada igual a 0 amperios, significa que vamos a desconectar el voltaje de entrada aplicado a mi red de 2 puertos. Y retomando las ecuaciones, el parámetro, tomando la ecuación en verde, que es la primera, la BI igual a H11 por I1 más H12 por BO. Si la corriente de entrada es igual a 0, pues la ecuación nos queda de la siguiente forma. BI es igual a H12 por el voltaje de salida. Si despejamos, pues resulta que H12 va a ser igual a voltaje de entrada entre voltaje de salida cuando la corriente de entrada es igual a 0 amperios. En este caso es una ganancia, el parámetro 1, 2. Aunque viene siendo más que ganancia, viene siendo una relación de transferencia. Es decir, qué proporción de la entrada se me va a la salida a partir de considerar un circuito abierto en la entrada. Vamos a ver si me cabe el nombre aquí. H12. Vamos a ponerlo aquí. H12. Se le llama parámetro de la relación de voltaje de transferencia inversa de transferencia inversa a circuito abierto. El subíndice 1, 2. Estamos haciendo que en nuestra división tenemos en el numerador un elemento de la entrada, o sea, de la red del puerto 1, entre un elemento del puerto 2. Por eso es H12. También se puede decir que el primer dígito del subíndice indica la cantidad medida que aparece en el numerador y el segundo dígito define la fuente de la cantidad que aparece en el denominador. Vámonos a la siguiente ecuación. Nos vamos a la ecuación que dice I0 es igual a H21 por I1 más H22 por BO. Para este caso, vamos a suponer que el voltaje de salida si se hace el voltaje de salida igual a 0 volts, es decir, se ponen en cortocircuito las terminales de salida, pues resulta que la ecuación nos queda de la siguiente forma. Corriente de salida va a ser igual a H21
por la corriente de entrada. Y dado que el voltaje de salida es igual a 0, pues el término H22 por voltaje de salida se me vuelve 0. Despejando, el parámetro híbrido H21 va a ser igual a corriente de salida entre corriente de entrada. Otra vez, tenemos en el numerador un parámetro del puerto 2 dividido entre un parámetro del puerto 1. En este caso son corrientes. Con eso estamos obteniendo H21. Al dividir amperios entre amperios no tenemos dimensiones. Esto es cuando se toma en cuenta que el voltaje de salida es igual a 0 voltios y no tiene unidades. En este caso a este parámetro se le conoce como H21. Parámetro de la relación de transferencia directa de corriente a cortocircuito. En este caso, el cortocircuito se aplica a la salida. Bien, ahora de la misma ecuación, si se hace la corriente de entrada igual a 0, es decir, se abre las terminales de entrada, pues resulta que la corriente de entrada se vuelve 0 y la ecuación nos queda y 0 va a ser igual a H22 por el voltaje de salida. Lo que nos lleva a que el parámetro H22 es igual a corriente de salida entre voltaje de salida. Considerando que la corriente de entrada es igual a 0. Sus unidades de este parámetro son los Siemens. Por lo que H22 es el parámetro de admitancia, de salida a circuito abierto. Muy bien. Para una red de 2 puertos, esos son los 4 parámetros híbridos. Bien. Ya que tenemos eso, pues resulta que el equivalente híbrido va a quedar, ahora sí, la red, este esquema que habíamos puesto aquí, a bloques, como red de 2 puertos, pues lo vamos a dibujar de la siguiente manera.
Resulta que aquí está más menos BI. Aquí tenemos la corriente de entrada. Aquí tenemos HI. En esta fuente vamos a tener HR por el voltaje de salida. Aquí en la fuente de corriente, el parámetro es HF por la corriente de entrada, HF por la corriente de entrada, y aquí este parámetro es H0, donde aquí tenemos la corriente de salida, fluyendo en esa dirección, y esto es el voltaje de salida. Ahí tenemos mis 4 parámetros híbridos. Bien, relacionándolo con lo que vimos previamente, resulta que H11 es la resistencia de entrada. Que típicamente en la hoja de datos aparece como HI. El H12 es la relación de transferencia, relación de voltaje de transferencia inversa. Esto es HR. El H21 es la relación de corriente de transferencia directa. Esto viene de forward y por eso es HF. Y finalmente el H22 es la conductancia de salida. HO. Bien, esto se puede aplicar a cualquier circuito electrónico. Y para el caso del transistor, pues va a quedar del BJT. Simplemente varía agregándole unas letras a partir de considerar el efecto del emisor, la base o el colector. Muy bien. Vamos a... Inge, Escucha. pues, ¿podría pasar la anterior diapositiva? Es que no me dio tiempo de copiarla. Ahí No, es está. para tomarle captura. Ajá, ¿Ahí está? ahí está. Ok. Ya está. Muy bien. Hecho. Vamos a ver para el caso de la configuración emisor común. Para el caso de emisor común, tenemos nuestro BJT.
con nuestras tres terminales. Ya sabemos que aquí tenemos el colector. Se supone que la corriente de colector va a circular en esta dirección. Que aquí está la base, que aquí tenemos circulando la corriente de base, que aquí está el emisor, que aquí tenemos circulando la corriente de emisor, que aquí tenemos el voltaje base emisor, y que aquí tenemos más o menos el voltaje colector emisor. ¿Cómo queda nuestro equivalente híbrido? Queda de la siguiente forma. La base, el colector, la fuente de corriente. Y aquí tenemos el emisor. Bien. Tenemos la base. Aquí tenemos la corriente de base. Aquí tenemos el H y E. Sí, es la impedancia de entrada. ¿Sale? Como estamos trabajando para la configuración emisor común, pues bueno, se pone la E haciendo alusión a la configuración emisor común. Tenemos el HRE que multiplica al voltaje colector emisor. Aquí está el emisor. Aquí tenemos la corriente de emisor. Aquí en la fuente pues nos queda HFE, es decir, la relación de corriente, o sea, la ganancia de la corriente con respecto a la configuración de emisor común por la corriente de base y la conductancia de salida para el caso de la configuración de emisor común. Aquí tenemos el colector y aquí tenemos la corriente de colector. Entonces, esto es la configuración emisor común. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ahora nada. Muy bien. Bien, rápidamente vamos a poner la configuración para base común. ¿Ya copiaron? Ya lo copié. Muy bien. Rápidamente vamos a ver lo de la configuración base común. Tenemos a mi BJT. Aquí está el emisor, aquí está el colector, esto es la base. Colocamos emisor, aquí circula la corriente de emisor. Colector, tendríamos que aquí circula la corriente de colector. Y aquí tenemos la corriente de la base y esto es la base. Tenemos un par de voltajes. El voltaje emisor base. Emisor base.
Y tenemos el voltaje colector base. ¿Cómo queda el equivalente híbrido? Se ve así. Recuerden que es análisis para pequeña señal, ¿ok? Es decir, ya estamos hablando con frecuencia, estamos hablando de corriente alterna. Muy bien. Si rotulamos, pues tenemos el emisor, la corriente de emisor, la impedancia de entrada para la configuración base común, el parámetro híbrido R para la configuración base común, multiplicando al voltaje colector base, que es mi voltaje de salida. La ganancia de corriente debido al efecto base común. Vamos a cambiarle aquí. Vamos a ponerle así. H. HFB. HFB que multiplica a la corriente de emisor, que es la corriente de entrada. La impedancia de salida, perdón, la admitancia de salida debido a la configuración base común. El colector, aquí tenemos circulando la corriente de colector. Aquí está la base y aquí circula la corriente de base. Ponemos los voltajes. Aquí tenemos el voltaje emisor base. Y aquí está el voltaje colector base. Y esto es esta es la configuración base común. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Sí, HF vendría siendo lo que es la ganancia de corriente o la alfa que hemos visto hasta ahora. Bueno, Ganancia de aquí la corriente. ganancia de corriente híbrida, pero es la misma. No, esta ya no es alfa. Esta no es Ah, ok, alfa. es que he visto que algunos autores llaman a HF como alfa F, por eso la confusión, gracias. No, alfa es para el caso específico de una configuración de seguidor de voltaje. Ahí sí es alfa. En donde no hay una ganancia de corriente como tal. La ganancia de corriente es unitaria. Para este caso, sí necesitamos que haya una cierta amplificación. Por eso es la relación de corriente de transferencia directa. Ujú. ¿Estamos? Sí, Alfa está gracias. bien en específico para cuando yo nada más quiero utilizar como buffer. Es decir, dar un reforzamiento en corriente, no amplificar. Bien. Hasta ahí la dejamos por el día de hoy.